Bueno, como verán, mi nombre es Fabián Rey, soy vicerrector general de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano. Nuestra universidad está ubicada en Rosario, Santa Fe, Argentina, para quien no la conoce, y es una universidad que tiene ya 27 años, pero viene de una tradición larga de educación, y es una universidad que pertenece a la Iglesia Evangélica Metodista de Argentina. Digo que tiene una larga tradición porque la Iglesia Metodista siempre se ha visto como parte de su tarea misionera todo el tema de educación, y en Argentina, especialmente en Rosario, tiene más de 140 años en lo que se llama hoy el Colegio del Centro Educativo Norteamericano, de donde surge la universidad. Para nosotros es una alegría poder compartir este tiempo como universidad, verdaderamente creyendo que es una manera también de, no solamente de formar, sino de comunicarnos, de escuchar reflexiones, de ayudarnos a pensar, y ojalá que también que aquellas reflexiones importantes transformen nuestras prácticas personales y sociales. Les cuento que nuestra universidad tiene 4 unidades académicas, para las que no conocen. Tiene una unidad académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde tiene algunas carreras, entre ellas abogacía. Tiene la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas, entre otras carreras que tienen allí es la licenciatura en Administración de Empresas, la carrera de Contador, Relaciones Laborales y otras más. También tiene la Facultad de Química, donde, entre otras carreras, tiene a Nutrición, tiene Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Sistemas Tecnológicos. Y la 4ª unidad académica es la que nos convoca en esta noche, que es el Instituto Wesley. Es una unidad académica que nace con una visión más de la formación teológica, y a partir de lo teológico, la mirada hacia la sociedad y el aporte hacia la sociedad, donde actualmente, como Instituto Wesley, hemos hecho una presentación de la carrera de la licenciatura en Teología, la cual anhelamos que pueda estar saliendo a fin de año como titulación oficial, totalmente a distancia, está diseñada de esa manera. También dentro del Instituto Wesley hicimos una presentación de un posgrado, una maestría en estudios teológicos, y a la cual también estamos aguardando los tiempos de los, en este caso sería del Consejo de Evaluación y Acreditación de las carreras universitarias. CONEAU sería la sigla que estaba mencionando. Y también dentro del Instituto Wesley tenemos diplomaturas en Biblia-Teología, en Teología e Historia, que se está terminando justamente en este cuatrimestre, y también vamos a estar lanzando nuevamente la de Biblia-Teología y la de una nueva diplomatura en Pastoral y Gestión Comunitaria. Eso un poquito después, al finalizar la charla, les voy a contar un poco más. Yo no quisiera robarle mayor tiempo y dejarle el espacio para escucharla a María Elena. Yo le decía a ella que la conocí hace mucho, y hace mucho que no la veía. La conocí por ahí, como decíamos, por Belville, la conocí por Córdoba también, la conocí también por Buenos Aires, y es una alegría que pueda estar compartiendo este tiempo con nosotros, y le va a hacer la presentación formal quien es nuestra secretaria, nuestra coordinadora académica del Instituto Wesley, Gabriela Maya. Así que podamos disfrutar, reflexionar y aprender juntos en este tiempo. Buenas noches. Buenas noches a todos, a todas, una alegría. En este momento somos 80 participantes y nos encontramos esta noche para poder disfrutar del pensamiento de María Elena Mamarian. Ella es argentina, es licenciada en psicología
y ha hecho y hace docencia en distintas organizaciones, y está trabajando en programas de atención pastoral, familiar, es miembro de la mesa directiva y coordinadora del Centro Familiar Irene, y seguramente ella puede agregar cómo le gusta presentarse o que la conozcan, ¿no es cierto? Para nosotros es un gran honor en este tiempo poder eh, pensar juntos y poder aclarar muchas cuestiones que en estos momentos estamos viviendo. Así que te agradecemos, ya lo hicimos antes y lo repetimos, este agradecimiento por tu presencia con nosotros y lo que va a traer seguramente luego de esta charla. Así que bienvenida, María Elena. Muchas gracias, Gabriela. ¿Empiezo yo con la charla o van a explicar algo de la dinámica? Y con respecto a la dinámica, les vamos a pedir que vayan escribiendo sus preguntas, porque luego van a ser leídas para compartir también a partir del pensamiento de los que estamos presentes. Así que a medida que se va dando la charla y van surgiendo preguntas para hacer, las vamos a ir tomando. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por estar ahí. Y bueno, qué cosa rara esto, ¿no? De encontrarnos a través de la virtualidad. Y como decíamos con Fabián antes, cuántas cosas estamos aprendiendo en este tiempo de oportunidad, de dificultad, pero también de oportunidad. Y en general, si yo estuviera en un escenario presencial con todos ustedes ahí, me gustaría que se presentaran, que digan de dónde vienen, por qué los ha convocado la charla, empezar a conocernos. Bueno, todo eso no lo podemos hacer, solamente, bueno, algunas apariciones de algunas caras, nombres, saludos, pero por otro lado, qué bueno, porque nos podemos encontrar desde tantos lugares diferentes y tan lejanos, cosa que lo presencial muchas veces es limitante para eso, ¿no? Así que bueno, me ha tocado ya dar algunas charlas en este tiempo, en este año de pandemia, y bueno, uno está descubriendo, sí, los contratiempos que genera esto, pero también las oportunidades de encontrarnos con tantas personas de distintos lugares. Así que seamos todos bienvenidos. Como dijo Gabriela, mi nombre es María Elena Mamarian, aunque no tenga acento el apellido, porque los apellidos de origen armenio terminan en ian y debería llevar acento en nuestro castellano, pero no llevan acento, pero se pronuncian Mamarian. Tal como dijo Gabriela, soy psicóloga. No soy la coordinadora actual del Centro Familiar Irene, lo he sido hasta hace 1 año y medio, pero después de 17 años he entregado el mando gratamente a Miriam Biondi, así que la menciono como actual coordinadora del Centro Familiar Irene. Y en un apunte que quisiera después dejarles al final de la charla, lo voy a entregar a Gabriela para que lo difunda entre aquellos que quieren tenerlo. Ustedes van a tener algunos datos allí sobre el tema que estamos hablando y también al final, aparte de mi correo, está la dirección de Irene, que es una institución dedicada a familia, que desde hace unos 30 años estamos trabajando en Argentina, está trabajando en Argentina, y fue una de las cosas más lindas que me ha pasado durante los últimos 20 años, ¿no es cierto? Estar trabajando con esta institución por el fortalecimiento familiar, y ha sido una puerta para conocer, de servicio, pero también para conocer a tanta gente hermosa a lo largo de la República Argentina y de otros países de Latinoamérica. Así que Irene, y cualquier tema sobre familia que ustedes necesiten, pueden referirse allí a la página que voy a consignar después al final del escrito.
Bueno, creo que ninguno de nosotros, no sé si es una generalización excesiva, imaginó que en el 2020 íbamos a estar transitando este tiempo tan particular de pandemia, de coronavirus. Muchos planes, proyectos que quizás hubiéramos tenido para este año quedaron en cuarentena, literalmente. Se hizo un paréntesis, nos hemos tenido que detener, y esto es pandemia, es decir, no es algo aislado, no nos pasa en Argentina, no pasa en Latinoamérica, pasa en todo el mundo. Así que la globalización también ha llegado a través de este virus y todos como humanidad estamos aprendiendo de qué se trata esto. Todos los días nos vamos enterando de este virus de origen desconocido, que genera mucha incertidumbre, que no sabemos bien cómo tratar. De alguna manera todos es como que nos vamos haciendo cada día un poquito expertos en esto en las particularidades de este virus, que es bastante, además de desconocido, nuevo, es impredecible, que trae consecuencias letales, lo cual genera miedo, inquietud, un montón de emociones que seguramente todos en mayor o menor medida compartimos. Mientras tanto también se tejen una cantidad de hipótesis sobre su origen y también sobre qué nos espera al final de la pandemia. Algunos, los más optimistas, plantean que entraremos a un mundo mejor, diferente, que como humanidad habremos aprendido a ser más solidarios, que habremos aprendido a cuidar la naturaleza, etc. Y también otras posturas más catastróficas, agoreras, ¿no es cierto?, de apocalípticas. En fin, no sé ustedes, cada uno de ustedes el cual se inscribe, pero hay para todos los gustos. Y mientras tanto, las cuarentenas, las famosas cuarentenas. Lo llamo las cuarentenas porque en distintos lugares, en distintos países ha tenido y está teniendo diferentes características. Algunas son más permisivas, otras son más restrictivas, algunas son más breves, otras son más largas. No sé, en los países de algunas de las personas que están en esta sala de Zoom, pero les cuento que acá en Argentina estamos en cuarentena desde el 20 de marzo hasta la actualidad. Especialmente en Buenos Aires y sus alrededores, que es donde más circula el virus, donde más contagios hay, es una gran ciudad y por lo tanto, como todas otras grandes ciudades en el mundo, está fuertemente atacada. En este momento es el momento casi del pico, aunque todavía quizás no llegamos al punto más culminante. Lo cierto es que estamos transitando una cuarentena muy prolongada. Y bueno, al carecer de vacunas y de antídotos y otras maneras de protegernos del virus, parece que hay consenso en que esta es una de las medidas más eficaces para protegernos. En algunos lugares de nuestro país ya están en distintas fases y tienen otros permisos, así que nosotros los de Buenos Aires los miramos con cierta envidia, que se pueden empezar a reunir, pueden empezar a circular con cuidado, pero acá en Buenos Aires las medidas son bastante restrictivas. De ahí a que les hagamos caso es otra cuestión, ¿no es cierto? El tema es que las cuarentenas, que en líneas generales implica la restricción de movimientos, la disminución de los contactos sociales, entonces hay que evitar el uso del transporte público o estar reservado para personas que cumplen funciones esenciales, se cerraron las escuelas, y todo es a los fines de evitar los contactos sociales, algo tan íntimo, tan cercano, tan propio de la naturaleza humana, de relacionarnos con otros. A veces hacemos esfuerzos para aprender a relacionarnos con otros y ahora resulta que nos cambiaron el libreto y una de las cosas que más le pesa a las personas hoy es justamente
la dificultad o incluso el no permiso para contactarnos de forma cercana, como teníamos acostumbrados. Es muy exitosa en algunos aspectos, esta cuarentena prolongada que estamos llevando acá, pero perjudicial en otros aspectos, ¿no es cierto? Es así que uno escucha distintas protestas con validez, con lógica, algunos por los efectos económicos tremendos que esto va a tener, los efectos sociales. Los médicos nos advierten de la desatención en otros aspectos de la salud física y mental. Hay un cansancio general, justamente por lo prolongado. Así que algunos consideran que, y yo estoy de acuerdo, en que todo esto que nos está pasando genera un gran estrés, es un fuerte estresor. La pandemia, la amenaza del virus que atenta sobre nuestra salud, sobre nuestro bienestar, y que incluso puede llevarnos a la muerte. Entonces, quiero hablar algunas palabras breves sobre estrés. El estrés, hay un estrés individual que todos conocemos, que es lo que nos capacita para dar respuesta a todos los estímulos, a las demandas que como individuos tenemos, y estamos preparados, nuestro organismo, nuestra mente, para dar respuesta habitualmente a las distintas contingencias que se nos plantean. Ahora, llega un momento donde quizás las demandas a las que estamos expuestos sobrepasan nuestra capacidad, los recursos que tengamos para eso, y se da esto del estrés, que es un desequilibrio, o sea, la balanza pesa más del lado de las demandas que pesan sobre nosotros, y nuestros recursos son insuficientes o escasos, y es ahí que aparece lo que se llama el distrés, o el estrés malo, entre comillas, ¿no? Pero el estrés, así en general, como esta capacidad de respuesta del organismo, un médico lo podría lógicamente explicar mucho mejor, es sinónimo de vida, es lo que hace que podamos reaccionar para protegernos o para huir frente a los estímulos que llegan a nuestra vida. Y del mismo modo, hay un estrés familiar, ya no individual, como también hay un estrés social. Esto que estamos viviendo es un fuerte estresor social también. Pero pensando ahora en la familia también está expuesta, también es un organismo, y todo el tiempo está expuesta a demandas, a estresores internos y externos. Por ejemplo, los estresores internos serían los que hacen al desarrollo normal de una familia, las distintas etapas que atraviesa, por ejemplo, no sé, el nacimiento de un hijo en pandemia. Se imaginan, en cuarentena, yo conozco varias familias que han tenido sus hijos en este tiempo, y todo es diferente, nada de lo conocido anteriormente, ¿no? Donde íbamos todos a visitarlo, al recién nacido, a los padres, los abuelos a ayudar, nada de esto, ¿no es cierto? Se vive en aislamiento, así que bueno, es un estrés del interior de la familia, es un acontecimiento grato y que sin embargo causa un estrés. Y también estresores externos, si habláramos en términos de hoy, la enorme desocupación y creciente desocupación que va a haber debido a las consecuencias en lo económico, es algo que mucha gente no está tan preocupada por contagiarse el virus, especialmente la gente joven de mediana edad, sino pensando en que no puede sostener sus negocios, no puede pagar a sus empleados, no puede llevar el dinero necesario a su familia. Todo esto ejerce una fuerte presión sobre las familias, causando un gran estrés. Normalmente, cuando recibimos una demanda como individuo, como familia,
en general respondemos con los recursos que tenemos, y cuando hablo de recursos no estoy pensando en lo económico, estoy pensando en los recursos activa, en los recursos espirituales, y normalmente podemos dar respuesta a eso, nos adaptamos, cambiamos. De hecho, las cuarentenas requirieron un gran nivel de adaptación a nuevas formas de comunicarnos, los chicos tomando clases por internet, muchas veces los papás o mamás trabajando desde sus casas. Todos estos son cambios para los cuales necesitamos contar con recursos para adaptarnos a esas situaciones y poder dar respuestas y no sucumbir. Y la gran mayoría de las veces esto nos lleva a crecer, a adaptarnos, a generar nuevos recursos incluso. Mucha gente quizás de mayor que podía manejar las redes sociales, hoy lo está haciendo porque es una necesidad, y además porque le van encontrando el aspecto positivo de todo esto, quizás ahora lo están haciendo, ¿verdad? Así que no todo es negativo, pero hay que entender que muchas familias sucumben ante el estrés, ¿no es cierto? Y generan algunas de las consecuencias de este estrés, de este tiempo, es la gran incertidumbre, es la acumulación de demandas, lo que además lo extenso hace que ya estemos cansados, algo que nos parecía novedoso al principio, ahora requirió nuevas estrategias y puede ser que de hecho está pasando, que la gente se está cansando de estar aislada, encerrada, sin los contactanos. Se están registrando un gran aumento de los trastornos ansiosos y depresivos. Hay muchas consultas, a pesar de que no se puede trabajar en forma presencial, hay muchas consultas alrededor del aumento de la ansiedad y de la depresión. Personas que ya venían con esas dificultades y se han acentuado, o aparecen nuevos cuadros, ¿no es cierto?, frente a toda esta demanda a la que hay que responder. Esto genera también conflictos variados, que por un lado son lógicos, porque ahora toda la familia convive y que al principio nos pareció, bueno, qué lindo, tenemos más tiempo para dedicarle a los chicos, pero después resulta que estamos saturados, cansados, no tenemos espacios, ¿no es cierto?, de recreación, de distensión, no podemos mandar a los nenes a lo de la abuela, ¿no es cierto? Bueno, una cantidad, una variedad de situaciones, las personas que están solas por otro lado, sufriendo ese tiempo de soledad, y muchas veces esto trae desesperanza, y también los conflictos a veces se agudizan y aparecen hostilidades, agresiones entre los miembros, peleas, etc. No sé, y ustedes podrían agregar una gran cantidad de cosas según la experiencia que ustedes están viviendo. Una cosa que hay que tener en cuenta es que no todas las familias están sufriendo del mismo modo, que no todas las familias se encuentran sin recursos frente a esto, no todas las familias esto les pesa tanto, pero también tenemos que entender que hay otras familias que sí, que por distintos motivos, o porque ya venían arrastrando conflictos de antes, o porque tienen una situación económica mucho más comprometida, o han quedado muy aislados de los entornos que les proveían sostén, incluso de las iglesias, aunque también las iglesias se reciclaron, muchas de ellas a través de la tecnología. Pero creo que algo que tenemos que hacer es comprender que hay una diversidad de situaciones, y comprender que cada familia es singular, es particular, entonces tenemos que cuidarnos de las generalizaciones extremas. Voy a mencionar unos pocos, porque no es nuestro tema,
algunos ingredientes protectores de este estrés que todos estamos padeciendo. Uno es la flexibilidad de aquellas personas en lo individual y también aquellas familias que pueden ser más flexibles, encontrarán menos dificultades para adaptarse, a diferencia de las familias rígidas, quiebran, ¿no es cierto?, frente a los cambios que exige todo esto que estamos viviendo. Por supuesto, el diálogo, el poner en palabras, el poder expresar lo que estamos sintiendo. El otro día me llegó el dibujo de un niño que expresaba de una manera muy gráfica, en colores rojos muy intensos, sobre su enojo, porque no podía, porque estaba cansado de la cuarentena, ¿no? Bueno, esa capacidad de los niños para poner, en este caso en dibujo, la capacidad de poner en palabras lo que nos pasa, expresar las emociones, es un recurso valioso para disminuir el estrés. El buen humor, aquellos que pueden reírse, es un factor protector, a pesar de las circunstancias, distiende claramente. La conexión con el exterior, para ayudar y ser ayudados, en forma virtual, reforzar la red afectiva, muchos se han reencontrado a través de las redes con amigos, con compañeros de otro tiempo. Todo eso son factores protectores. Encontrar nuevas maneras del cambio que exige la dinámica familiar. Muchas familias se han transformado en cocineros y cocineras, los hijos con los padres, ¿no es cierto? La creatividad en todos los sentidos. Por supuesto, el buen trato, y de esto nos vamos a ocupar ahora en unos minutos. Y el factor esperanza, aquellos que pueden sentir, no solamente decir, sino tener esta esperanza de saldremos fortalecidos de esta crisis, ¿no? Quizás perderemos muchas cosas, desde lo económico, desde otros aspectos, pero esta esperanza de poder salir fortalecidos de esta crisis, y qué decir de la fe como factor protector también, no evitador del estrés, pero sí protector, que aumenta nuestros recursos, que da otra mirada por sobre las circunstancias. Todo esto son recursos resilientes. Habrán escuchado hablar de la resiliencia como la capacidad para poder sobreponernos a las adversidades y salir fortalecidos de ellas. Así que todos estos son los ingredientes positivos, pero así como hay ingredientes protectores, también hay ingredientes que son nocivos y que aumentan el estrés. A veces no lo podemos evitar, pero sí tenemos que prestar atención para trabajarlos. Entonces voy a mencionar algunos, como el negativismo, los conflictos permanentes, las discusiones sin sentido, la hostilidad, las conductas adictivas, las personas que ya tenían problemas de adicción y que en este momento se han incrementado, de alcohol, drogas, otras adicciones, el maltrato, verbal o físico. Algunas de estas cosas pueden darse en forma aislada y, bueno, existe el recurso del perdón, de volver a considerar, de volver a dialogar y pasará como algo justamente pasajero o no tan profundo. Pero en otros casos, estos son rasgos fuertemente arraigados en la familia y esto seguramente va a traer un problema de estrés familiar. Y los vínculos familiares, me refiero ahora especialmente a los vínculos, pueden ser factores en sí mismos, protectores del estrés o promotores de mayor estrés. Claramente, los vínculos, no estoy hablando de perfección, porque eso no existe, armoniosos, que pueden contemplar a los otros, que pueden ser flexibles, que pueden escuchar, que pueden generar alternativas, que pueden perdonar, etc., claramente van a ayudar a disminuir el estrés personal y familiar. En cambio,
hay vínculos que son promotores de mayor estrés, y ahora vamos a hablar un poco acerca de eso. Ustedes vieron que el eslogan de esta cuarentena, por lo menos en Argentina, no sé si fue a nivel mundial, fue quédate en casa. Al principio, ahora yo no lo veo tanto, pero al principio todos los medios de comunicación, los programas de televisión, etcétera, traían ese eslogan con imagen, quédate en casa. Y yo me pregunto, claramente, a ver, la idea era quédate en casa porque eso es protector del virus, ¿no es cierto? No habrá tanto riesgo de que te contagies del virus. Pero quédate en casa, para muchos, en lugar de ser o de tener un efecto protector, en realidad connota una trampa mortal. Cuando digo mortal, no estoy exagerando. Y acá sí entro al tema específico, que es el maltrato en la familia, que algunos han llamado la otra pandemia. Y el otro día alguien decía, ¿cómo es que esta otra pandemia que causa estragos y que no es de ahora, que viene de hace tanto tiempo, no es objeto de la misma atención, por ejemplo, de los medios, que la pandemia del coronavirus? ¿Será que nos hemos acostumbrado? ¿Será que lo hemos naturalizado? ¿Será que, bueno, lo escuchamos allí y ya no nos conmueve? No sé, se los dejo para pensar. Ahora, la violencia en la familia no es un fenómeno nuevo, ¿no? Y tampoco es privativo de la familia. En realidad la violencia atraviesa todas las expresiones humanas, ¿no? Es así que tenemos maltrato, estoy usando violencia, maltrato, abuso como sinónimos en esta charla. Tenemos maltrato en la familia, pero si uno amplía un poquito el círculo, también entre amigos, también en el barrio, también en la escuela, también en el deporte, en la política, entre naciones. O sea que si uno abre el círculo concéntrico, estos círculos concéntricos, va a ver que el maltrato se da en todas las expresiones de las esferas humanas. Quiere decir que como pandemia tampoco se circunscribe a un país en particular, atraviesa todos los estratos sociales y económicos, así como se ha dicho que el coronavirus es democrático, en el sentido que no, si bien los sectores más vulnerables son los más afectados, eso es una realidad, pero del mismo modo, pero es democrático, porque cualquiera de hecho puede contagiarse, cualquiera que esté expuesto al virus, ¿verdad? Y del mismo modo pasa con el maltrato, con la violencia, atraviesa todos los estratos sociales y económicos, no distingue rangos académicos, y hasta es independiente de pertenecer o no a una religión. A veces como cristianos creemos que, o querríamos creer que esto no sucede en nuestros ámbitos cristianos, evangélicos, pero no es así, lamentablemente. Ahora, a diferencia de la pandemia que nos atraviesa desde principios de año, desde fines del año pasado, mejor dicho, la del COVID, esta pandemia, la de la violencia, no es ni nueva ni imprevisible. Conocemos sus causas, conocemos los efectos, conoceríamos cómo solucionarla, cómo combatirla, y sin embargo no la podemos erradicar. Lo que pasa es que históricamente fue ignorada, silenciada, minimizada, naturalizada. No es que no estuvo, estuvo siempre, solamente que no le hemos prestado quizás la debida atención. Pero esto no fue siempre así. En el principio Dios estableció otras, allí en el Génesis, dice, entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó.
hombre y mujer los creó. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Dios pensó en los vínculos humanos para hacernos bien, no para esto que hace el maltrato, para que nos haga bien, para que hagamos bien a otros. En el inicio, y hablando de violencia de género más específicamente, ambos, varón y mujer, representaban juntos la imagen de Dios. Fueron creados diferentes, pero iguales, en valor, en dignidad. Digo esto para que veamos cuál fue el origen, ¿no? Y qué es lo que pasó después para que llegáramos a donde llegamos. Tenían la tarea de gobernar la creación y además de disfrutarse, procrear, trascender, ser plenos. Esto para que ver el contraste con lo que está sucediendo, con lo que estuvo sucediendo a lo largo de la historia de la humanidad, es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Donde este vínculo humano tan íntimo, tan particular, tan pensado por Dios en forma, para que transcurriera en forma armoniosa, hoy realmente tenemos otra cosa, ¿no es cierto? Que nos causa daño. Muy bien. Quiere decir que incluso no solo la pareja, sino la familia fue pensada por Dios, no solamente como el espacio de procreación, sino el espacio de desarrollo de cada miembro de la familia, no solamente del desarrollo familiar así en general, sino que cada persona que constituya la familia. Y cuando hablamos de familia no lo hablamos en un sentido restringido, sino en un sentido amplio de familia. Hay diversidad de familiares. Hay familias formadas por uniparentales, por una mamá o un papá con sus hijos, o abuelos que están criando nietos, o familias de hermanos solteros, como fue la de Marta, María y Lázaro en el Nuevo Testamento. Familias ensambladas, es decir, familias en distintos momentos de su ciclo evolutivo. Entonces, cuando pensamos en familia, me gustaría que lo pensemos en un sentido amplio. Pero bueno, todos sabemos que ese propósito original de Dios se arruinó, y como yo digo, desde Génesis 3 para acá y hasta que lleguemos al cielo, transitaremos la imperfección humana, y como tal la familia también es imperfecta. No estamos esperando perfección, pero sí un mínimo de salud que permita que los miembros de la familia, sea como sea que esté formada, puedan crecer, desarrollarse sanos, felices. Es importante que distingamos conflicto familiar de violencia familiar. Es normal que en una familia haya conflictos. En pandemia y fuera de pandemia, con aislamiento social y sin cuarentena, ¿no es cierto? Es normal que haya conflictos, porque conviven allí personas de distintos sexos, de diferentes edades, provenientes de distintas historias. Lo que no es normal ni saludable es que haya violencia o maltrato entre sus miembros, y no estoy hablando de alguna actitud aislada que eventualmente podría pasar, sino de un trato permanente, cíclico, una forma de relación constante, o por lo menos cíclica. Más allá de que quisiéramos negarlo, como dije antes, también en nuestros ámbitos cristianos y evangélicos se oculta esta realidad. Se vive, pero quizás se oculta y es doblemente penoso, ¿no es cierto? A los prejuicios sociales en general que nos llevan a creer que bueno, que no es poco frecuente, que es poco frecuente, o que esto le ocurre solamente a los pobres, o que esto es una exageración, es una moda hablar de violencia de género, ¿no? Pues son prejuicios generales que circulan, o que la causa es el alcohol y las drogas. Son prejuicios generalizados
nosotros como evangélicos tenemos nuestro propio prejuicio de creer que esto no ocurre entre nosotros, ¿no es cierto? Porque nos cuesta admitir esta realidad porque es dolorosa. ¿Mm? Como dije antes, ¿de qué se trata la familia? Se trata de pautas abusivas de relación de carácter cíclico, crónico, recurrente. A veces transita por momentos de quizás las cosas se aplacan, pero hay otros momentos que el maltrato, la violencia se expresa de una forma clara, ¿no es cierto? O hay una descarga violenta. Y este ciclo lo describió muy bien una autora en el 79, Leonore Walker, que habló del ciclo de la violencia, y que es muy útil para entender cómo se da este fenómeno, que a veces se presta a confusión, porque de repente uno ve una familia con características de violencia, pero transitan por momentos de paz y amor, donde que incluso desconcierta a la misma víctima, que piensa que bueno, que esto ya va a pasar, que fue un momento, ¿no es cierto? Y que se entra en una etapa como de luna de miel hasta que nuevamente vuelve a repetirse la descarga violenta. Y sobre quiénes son sobre quiénes se descarga esta violencia, maltrato o abuso. La violencia puede estar instalada en el vínculo de la pareja, mayormente lo que se conoce como violencia de género, siendo las mujeres las que mayormente y en una mayoría abrumadora sufren maltrato, hacia los hijos, el maltrato hacia los hijos, y también hacia otros miembros débiles de la familia, los ancianos y discapacitados, y muchas veces también cuando hablé de violencia sobre la mujer, a veces los hijos mayores, ya adolescentes o jóvenes, son los que maltratan a sus madres o hermanas también, ¿no? Por un aprendizaje de la conducta violenta. Esto también se ve con frecuencia y es doloroso. Un punto a aclarar, o para mencionar, es que la violencia no siempre es activa, a veces es pasiva, adquiere formas pasivas. Porque a veces no leemos como violencia lo que podría ser, por ejemplo, algunas formas sutiles de maltrato psicológico, el silencio, las miradas, el abandono o la negligencia, especialmente hacia los chicos. Son formas, o el abandono de los ancianos y discapacitados, esas son formas pasivas de maltrato que también causan daño, también son violencia. Digo porque cuando hablamos de estos temas generalmente lo asociamos con violencia o maltrato físico, que claro, muy claro, evidente, contundente, pero hay otras formas de maltrato, como el maltrato psicológico, el maltrato emocional, el maltrato económico, el maltrato simbólico, que son tanto o más dolorosos y difíciles de discernir que el maltrato físico, y tiene las mismas o peores consecuencias, incluso. No sé si mencioné el sexual, pero por supuesto está ahí en primera línea también. La violencia en la familia, como definición, es el abuso de los más fuertes sobre los más débiles. Y cuando hablamos de fuertes y débiles, estamos mencionando cuestiones de poder, por las asimetrías de los lugares, porque lógicamente los padres o los adultos tienen más poder que los niños y adolescentes, es lógico. La intención es el sometimiento del otro. No es un maltrato sin intencionalidad. Hay una intencionalidad y la intencionalidad es que el otro se someta. Y si bien cualquier persona en una familia puede ser maltratada, cualquiera puede ser pasible de sufrir maltrato o violencia, los más vulnerables en la familia son las mujeres por su género, los niños, niñas y adolescentes por
su dependencia. Un chico puede sufrir maltrato, pero no puede discernir que esto es algo nocivo, no tiene ni capacidad para darse cuenta de qué se trata, aunque por supuesto el efecto nocivo está, las consecuencias están, no porque son dependientes. Muchas veces los niños dicen, bueno, me voy de esta casa enojados, ¿no es cierto? Llegan a la puerta y vuelven. O vemos a los niños deambulando en las calles, que es una forma de protegerse, ¿no? Pero mayormente tienen una gran dependencia de los padres simplemente por la edad que tienen, ¿no es cierto? Y también los ancianos y discapacitados por su condición. Todo esto constituye la población vulnerable en la familia. No estamos desconociendo que hay varones adultos que también son víctimas de maltrato, pero en su gran mayoría se trata de mujeres, niños, niñas y adolescentes y ancianos. Muy bien. Claramente esto contradice el diseño de Dios, ¿no es cierto? No es muy difícil pensarlo así, que estas personas que son víctimas de maltrato son tomadas como objeto, como posesiones del abusador, y uno de los efectos más demoledores es justamente menoscabar esa dignidad y el valor con que Dios nos dotó a cada uno como seres humanos, ¿no es cierto? Como su creación más preciosa. Ya dijimos que puede adquirir distintas formas. Por supuesto, esto tiene consecuencias a todo nivel. Esto está bien claro, se conoce que el maltrato en la familia es un problema de salud pública por los efectos tremendos que traen sobre la salud, ¿no es cierto? Y ha sido medido en términos del gasto que ocasiona esto, pero sin ir a eso y con una visión más humana, las consecuencias son tremendas sobre la salud física, sobre la salud emocional, la salud relacional, las consecuencias espirituales, que a mí particularmente me ponen muy triste, porque muchas personas que en los ámbitos religiosos sufren maltrato, a veces incluso avalado por las autoridades de las iglesias, lo cual me parece tremendo, es como que se sufre un doble maltrato, el de la casa y después el de la institución eclesiástica, que obliga muchas veces a las mujeres a someterse a este maltrato en nombre de un malentendido sometimiento, cuántas deformaciones del texto bíblico querramos ver. Y las consecuencias espirituales es que muchas veces las víctimas, mujeres y a veces niños, niñas y adolescentes, después en su vida adulta, con toda razón, pienso yo, dudan sobre el carácter amoroso de Dios, el alejamiento de la fe, ¿no es cierto? A mí en particular eso me pega mucho, ¿no es cierto? Porque especialmente si el maltrato se da en los ámbitos cristianos, es muy difícil para la víctima separar lo que es Dios de sus autoridades, digamos, en la familia o en la iglesia incluso, ¿no? Si les interesa, pues podemos ampliar esto. Y también no hay que minimizar el tema de la muerte, ¿eh? La tasa de femicidios, no sé en otros lugares, en los países de los que provienen algunas de las personas que nos están escuchando, pero en este país es tremendo, ¿no? Parece que nada alcanzara, si bien hay leyes protectoras, están los organismos pertinentes, se promueven los distintos modos en que las víctimas pueden acceder a la ayuda. No obstante, parece que no llegamos a eso y muchas mujeres mueren por causa de la violencia machista. Y ustedes saben que normalmente digo el año pasado, por ejemplo, en Argentina,
unos 300 femicidios, y además femicidios vinculados o muertes vinculadas, que son todas las muertes colaterales que se agregan, ¿no? Porque 300 muertes de mujeres en un año, a manos de mayormente de sus parejas o exparejas, son solo la punta del iceberg, es lo que se conoce, lo que llega a los medios, lo que tiene difusión pública, pero se estima que eso es una pequeña minoría respecto de todas las muertes que se ocasionan, directas y también las indirectas, porque muchas mujeres llegan a los centros de salud con otras cosas que son causadas por la violencia que sufren en su familia, ¿no? O niños también. Más todos los efectos colaterales, porque a veces, por eso se lo llama también femicidio vinculado, porque mueren otras personas del entorno familiar y no solamente la mujer, la concubina, la esposa de un hombre, sino a veces sus hermanas, sus madres, sus padres, sus hijos, etcétera, ¿no? Esto es tremendo, así que no tenemos que desconocer el tema de la muerte. Y ustedes saben que se han levantado en todo el mundo alertas advirtiendo del incremento de la violencia en este tiempo, de la violencia en las familias, porque el aislamiento social, o sea, la cuarentena, por eso yo quise arrancar de ahí desde las cuarentenas, la cuarentena, el aislamiento social que se nos recomienda lógicamente para protegernos del virus, en realidad es una condición no causal, pero sí que aporta mucho, ¿no es cierto? Es un estresor adicional sobre el sistema familiar, entonces aumenta la tensión, la dificultad con el afuera, y como dije, no es la causa, pero sí aumenta el efecto potenciador, disparador de un vínculo que ya venía con características abusivas. Y por otro lado, el aislamiento hace que estas mujeres no puedan recurrir a sus entornos naturales o a pedir ayuda a los organismos preparados para eso en la comunidad, y además agravado por el consumo de alcohol y drogas. Todo esto es un cóctel explosivo, ¿no? Se propicia el aislamiento de las víctimas, y la dificultad para pedir ayuda. Entonces me parece muy oportuno este tema en este día para que estemos alertados y queremos brindar algunas herramientas, ¿no? De qué es lo que podemos hacer. En Argentina se estima que los femicidios han aumentado que el 45% de los femicidas es la pareja actual, o sea, los convivientes. En otros momentos, cuando no hay aislamiento social, quizás son exparejas que vienen a buscar a sus víctimas, etcétera, pero este caldo de cultivo que va formando este contexto realmente nos alarma, y entonces tenemos que prestar atención, ¿no? Y realmente nos aflige mucho esto, porque justamente arrancando de esto que dijimos antes, de pensar la familia no como un espacio idílico, pero sí de protección, de promoción, de desarrollo de los miembros, termina siendo una trampa mortal en términos de la muerte física, sí es mortal en términos emocionales, espirituales, relacionales, ¿no? Bueno, no sé si paramos acá y damos lugar a preguntas o avanzamos un poquito más en el quehacer. Mientras ustedes van pensando, yo voy a avanzar un chiquitín más y entonces después hacemos la pausa, ¿sí? Gabriela, para dar lugar a las preguntas y que esto no sea un monólogo.
Una cosa general que podemos hacer antes de ir después a cuestiones prácticas de cómo asistir a víctimas y qué tiene que hacer una víctima de maltrato en estos momentos. Cuestionar nuestras propias actitudes en primer lugar. Una es minimizar, a veces tratamos de minimizarlo, a veces como mecanismo defensivo, ¿no? No quiero sufrir tanto, entonces pienso que no es para tanto. Bueno, eso es minimizar. Entonces la primera cosa es no minimizar. La otra cuestión es no naturalizar. A veces, y especialmente las personas que están viviendo o que han vivido situaciones de violencia a lo largo de la vida, en sus familias de origen y después en la familia actual, tienden a naturalizar la violencia. Esto a veces es uno de los peores obstáculos, ¿no? Cuando pensamos que algo es natural, dejamos de reaccionar frente a eso. Si algo es natural, normal, bueno, ocurrió en todos los tiempos, bueno, en mi casa era así, bueno, esto le pasa a todas las mujeres, etc. Ahí entramos en un terreno peligroso. Entonces, la no naturalización del maltrato y de la violencia es un punto crucial. O el justificar, bueno, ella tiene mal carácter, o bueno, los chicos es un nene rebelde, ¿no? Como terminar de justificar de cosas que no se deben justificar. El ser indiferentes también es un problema que hace que no nos detengamos a ver. Y me acuerdo ahora en la parábola del buen samaritano, ¿no? La indiferencia de dos de los observadores pasaron de largo hasta que uno se detuvo, vio, fue movido a compasión, a misericordia, y eso lo llevó a la acción, ¿no? Claramente la indiferencia muchas veces nos ata. El dirigir mal la culpa, bueno, la culpa la tiene ella por provocar, o lo tiene el chico por hacer lío, hace que no veamos bien cómo son las cuestiones ahí de las responsabilidades. El delegar la responsabilidad no tan impotentes o tan carentes de recursos para ayudar, que decimos, bueno, que lo ayude la iglesia, que lo ayude el pastor, que ayude la entidad especializada, que lo ayude el abogado, etc. Pero cada uno de nosotros tenemos algún grado de responsabilidad, pero esto no es para culpabilizar, sino al contrario, para animar a movernos a la acción. ¿Qué me cabe a mí como responsabilidad en todo esto? En que alguien cercano a mí esté padeciendo maltrato, por ejemplo, ¿no? Y también experimentar desesperanza. Es muy humano que a veces, ya sea que estemos pasando situaciones de maltrato o tengamos a alguien cercano que no sale adelante o que fue ayudado y no pudo salir, o ver un cuadro tan difícil que experimentemos desesperanza, eso también hace que bajemos los brazos y que entonces no podamos ayudar. Yo creo que como cristianos tenemos que tomar posiciones definidas frente a este tema, ¿no? Creo que lo que nos movería a alguna acción es tomar posición. Y tomar posición es conocer del tema y ver dónde nos vamos a parar, ¿no? En qué lado nos vamos a parar. Y creo que es pertinente porque claramente contradice el diseño original de Dios y como tal hace daño. Entonces creo que como cristianos hay que tomar posición en esto, aunque no sepamos cómo actuar, y entonces charlas como esta tendríamos que ayudarnos, o leer otras cosas, ayudarnos a ver de qué manera podemos dar una mano en esto, ¿sí? Bueno, hacemos acá una pausa y dejo en manos de la coordinación lo que sigue. Bien, abrimos entonces el espacio para las preguntas que ya los participantes a la conferencia están haciendo. Cuando se habla de desesperanza, ¿te referís al libro de Mariana Erel y Eduardo Calina, Violencia, un enfoque circular? Cuando hablo de desesperanza,
cuando No, vos nombraste un libro, sí. creo que hablaste de Leonor Walker, pero aquí una Ah, de las sí, preguntas es si sí. vos estás hablando de un libro que menciona No, la violencia desde un enfoque circular. no. No estoy hablando de ese libro en particular, sino del ciclo de la violencia descrito por Leonor Walker, citados por muchísimos autores, y los que trabajamos de algún modo en violencia recurrimos a ese concepto, eh, porque resulta útil para entender las distintas fases de la violencia, ¿no? Y que muchas veces es lo que hace que una víctima también se confunda, porque después de una descarga violenta, el agresor suele calmarse y entrar como en una fase conocida como de luna de miel o de reconquista, etc. Entonces la víctima vuelve a ilusionarse. En nuestros ámbitos cristianos ese es el momento donde el agresor pide perdón, quizás recurre a ayuda y dice, bueno, voy a hablar con el pastor o me arrepentí, etc. Y entonces esto confunde a muchos, ¿no es cierto?, que no conocen bien del tema. La víctima vuelve a ilusionarse que, bueno, esta vez el arrepentimiento es sincero, pero uno sabe que esto va a seguir un circuito de nueva, o sea, de no mediar un cambio real, que después si quieren podemos ampliar en qué consistiría, es muy grande el tema, va a volver a ocurrir, se va a volver a armar este ciclo y va a haber una nueva descarga de violencia o abuso, ¿no? Entonces, no hablé de ningún libro en particular, sino del concepto de Leonor Walker, que se llama Ciclo de la Violencia Familiar, mencionado por muchos autores. Uh-huh. Otra de las preguntas se refiere a qué herramientas de intervención recomendás. Bueno, no sé si quieren que lo mencione ahora. Bueno, Sí. algunas acciones prácticas. Hay algunas que son para las víctimas y otras para el entorno. A las víctimas lo que se les recomienda es pedir ayuda a la red más cercana. Muchas veces puede ser que las víctimas puedan formar parte de alguna charla o a veces por internet, ¿no es cierto? Y lo que se recomienda, tanto en aislamiento social como estamos ahora, en cuarentenas o no cuarentenas, pedir ayuda a la red más cercana. Quizás tu red más cercana es la familia ampliada, quizás es un amigo, quizás es un líder de la iglesia. Para un chico puede ser un maestro, puede ser una profesora, un líder de la iglesia, alguien que sienta que, que le va a creer, que va a ser sensible a su pedido de ayuda, porque una de las cosas, una de las estrategias de un maltratador o maltratadora es justamente el aislar a la víctima, ¿no? Y muchas veces ha cortado redes a través de la crítica y de otros medios más coercitivos, y la persona se encuentra sola, las víctimas muchas veces se encuentran solas. Entonces una de las cosas que hay que decirle a las víctimas es que no están solas, hay un entorno que puede ayudar. No se necesita ser especialista en violencia para poder escuchar a una víctima y empezar un recorrido de ayuda. Claramente la víctima va a tener que superar la culpa, entre otras cosas, ¿no? Culpa, miedo y vergüenza. La culpa es porque el agresor o la agresora, la persona que agrede, ha inculcado en la víctima de que ella es la culpa, ella o él, el niño, la niña, el adolescente, sin distinto, tiene la culpa de lo que le pasa, ¿no? Por ser ineficiente, por provocar, por tener mal carácter, porque no hace caso, en el caso de los niños. Entonces, hay que salir de ese lugar de culpa porque no hay que justificar de ningún modo el maltrato. Por eso dijimos antes, conflictos, sí, pero maltrato, miedo porque gran parte del entrampamiento es por temor. El temor a quedarse sin cobijo, porque muchas mujeres, por ejemplo, dependen económicamente del agresor. El miedo a que esto salga afuera y la agresión sea más fuerte. Miedos de todo tipo.
¿eh? La vergüenza, porque sienten que algo han hecho para merecer esto, cosa que es un tema absolutamente equivocado, pero así creen las víctimas, se creen responsables de lo que les sucede. Entonces sepan las víctimas que hay culpa, hay miedo, hay vergüenza, pero que todo esto debe superarse para romper el aislamiento y dar a conocer lo que les está pasando. Si hay un riesgo físico inminente, porque depende de qué tipo de maltrato estemos hablando. Si hay un maltrato emocional, esto tiene incidencia, tiene efectos emocionales sobre todo y de salud, pero otras veces hay un riesgo de físico inminente, de personas que son maltratadas físicamente. Se sabe que el tenor del maltrato va en aumento, ¿no? No se llega al femicidio de una vez, hay como una secuencia. Entonces hay que tomar los recaudos necesarios y lo que aconsejan los especialistas es tener siempre preparado algo de dinero, documentos, llaves a mano, para salir rápidamente de la casa, a veces con los hijos, si hay hijos en riesgo, para pedir ayuda. Y acá, en época de cuarentena, hay que saber lo siguiente. Se ha trabajado esto de portar barbijos rojos, no siempre es fácil, pero a veces un pañuelo es suficiente, porque la comunidad está preparada que si ve a una mujer, si una mujer va a una farmacia, que normalmente están abiertas en tiempo de cuarentena también, con un barbijo rojo, la van a contactar con el número 144, eso en Argentina, estoy hablando, porque portar el barbijo rojo, aunque esa mujer no diga nada, se sabe que es una víctima de violencia. Y la víctima tiene que saber que no va a ser acusada de haber violado la cuarentena. Es una de las condiciones que no exige permiso especial para salir, ¿eh? Y que inmediatamente se activará un protocolo de asistencia para esas mujeres o chicos que puedan estar en riesgo físico de cualquier tipo. ¿Cómo ayuda el entorno? La primera cosa es comprometernos con la ayuda y con los otros pasos que comenté antes, ¿no? De no minimizar, no decir, bueno, ya va a pasar, alguien sabe que alguien está padeciendo violencia o si alguien le cuenta cuál es la situación. En este mismo momento o en este tiempo, algunas personas que se han acercado al consultorio en forma virtual están transitando eso, y una de las medidas de ayuda primera fue generar un círculo de confianza antes de que esta persona pueda salir de la casa. Estar cerca y vigilantes. Nosotros mismos podemos llamar, por ejemplo, a la línea 144, que es de atención gratuita en todo el país, y después también en el escrito que yo voy a mandar hay otros números y otras líneas, para incluso mails, distintos modos, tanto para usar una víctima como aquellos que conocemos de casos de violencia y que no sepamos cómo resolver, porque no tenemos las herramientas ni legales, ni sabemos cómo actuar, ¿no es cierto? También algo que podemos hacer como amigos, como familiares, como hermanos o hermanas de la iglesia, es tener una comunicación periódica con las víctimas y asegurar nuestra cercanía y ayuda. O sea, el que la víctima o las víctimas no se sientan solas, me parece un punto importante porque eso fortalece. Con las denuncias hay que tener cuidado, digo, con las denuncias policiales en este sentido. Hay que remitirse a un asesoramiento especializado, esa es mi visión de la cuestión, porque a veces cierto tipo de violencias que están en grado complicado pueden hiperactivarse y pueden tener consecuencias muy graves. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso, y es bueno que especialistas nos asesoren sobre cómo actuar o
ellos sabrán cómo actuar, ¿no es cierto?, en caso que sean situaciones muy graves. Y la otra cosa que la menciono ahora, pero tenemos que todos estar preparados para el después, que se acaben las cuarentenas y la pandemia. Esto va a ser a todos los niveles, se está hablando del después en muchos sentidos. Se está hablando del terreno económico, se está hablando de la reconstitución de las familias, se está hablando de la educación. También es el día después, cómo se trabajará con las familias donde hay maltrato, ¿no? Lo dejo ahí, no vamos a dar ahora, ni tengo tampoco las respuestas, pero sepamos que muchas de estas ayudas son a largo plazo. Lamentablemente, este tema de la violencia en la familia no se resuelve de un momento a otro, no alcanza con el conocimiento, y vamos a tener que estar cerca de las víctimas por tiempo prolongado si es que de verdad queremos ayudar, ¿no? Bien, otra de las preguntas que nos acercan es en referencia a los adultos mayores y la violencia a nivel familiar, y también la preocupación, si podés ampliar un poco más esta preocupación de el post-pandemia y lo que nos deja en cuanto a la violencia familiar. Bueno, el post-pandemia con respecto a violencia, yo no sé si va a ser muy diferente a lo que venimos viendo, excepto que el estrés causado por los efectos de la pandemia, las cuarentenas, el empobrecimiento, la falta de empleo, el aumento de las adicciones, es decir, todos los estresores sociales que van a repercutir en las familias quizás agraven el maltrato en familias donde eso ya está instalado, ¿no? Y creo que las iglesias, así como están pensando en cómo volver, en el sentido de nos reuniremos de a poco, en pequeños grupos, etcétera, una iglesia comprometida va a tener que pensar cómo va a seguir trabajando, si es que ya lo venía haciendo, o cómo va a empezar a trabajar con familias donde hay maltrato, ¿no?, de distinto tipo. Creo que quizás, así como esto va a tener, esta dificultad mundial que estamos atravesando va a tener efectos devastadores en un sentido, creo que en otro sentido está siendo un tiempo de oportunidad para que abramos los ojos a muchas cosas, ¿no? Entonces quizás, no sé, es una expresión de deseo, no lo sé, no tengo la certeza, quizás capacitaciones como esta y tantas otras nos haga más sensibles a esta problemática que existió siempre. Esto no es de la pandemia, es la otra pandemia que lleva siglos de permanencia entre nosotros, ¿no? Bien, y entre los muchos comentarios y apreciaciones, hay algunos que hacen referencia a la niñez, y cuando Sí, vos dabas cifras con respecto a los femicidios, evidentemente muchos han pensado en estos niños, niñas y adolescentes que quedan huérfanos en contextos violentos, en contextos familiares con mucha violencia. Pensando entonces cómo hacer el acompañamiento en estas situaciones y el rol de las comunidades de fe en esta situación que se vive en toda América Latina, ¿no? totalmente. La verdad que es una bendición cuando las iglesias, familias de Dios, cuando la familia de Dios en general cumple la función para la cual también Dios pensó, ¿no? El cristianismo es para ser vivido en comunidad, no en forma aislada.
Entonces, muchas víctimas son recuperadas, las sobrevivientes, los y las sobrevivientes de esta pandemia, que es la violencia en la familia, son recuperadas en las comunidades de fe, así como me enoja y me frustra cuando las comunidades de fe no acompañan y peor, maltratan más a las víctimas. Del mismo modo debo decir, para ser justa, que muchas personas que han sido víctimas en el presente o en el pasado, porque llegan a la iglesia con vidas deshechas o lastimadas por la violencia que se ha sufrido en la infancia, en la adolescencia, y son recuperadas en las iglesias, con todos los recursos sanadores que tiene el Evangelio, ¿no? Justamente vamos a entregar de Ediciones Cairós, que ha publicado el libro de mi autoría, Rompamos el Silencio, que acá lo muestro. Esta es la tercera edición, que salió hace ya 2 años, creo, la tercera edición. Estamos entregando, por gentileza de Ediciones Cairós, el capítulo 5 de este libro, que justamente habla de la familia de Dios y la violencia, ¿no? Y porque justamente ahí podemos ampliar de qué maneras en las distintas fases la familia de Dios tiene un rol preponderante, ya sea en la prevención de la violencia por tantos canales naturales, como es la enseñanza bíblica a todas las, ¿no? Como un lugar de privilegio, ¿no? A todas las edades. Entonces podemos hacer prevención desde los niños, con los adolescentes, con los novios es muy importante ahí, acompañando matrimonios, acompañando a personas mayores. Entonces la prevención, la denuncia profética, en el sentido de qué es lo que dice Dios sobre la violencia. Dios habla mucho sobre relaciones de buen trato y relaciones de maltrato, ¿no? Entonces, como cristianos tenemos que hablar sobre eso. Mucha cosa hay en la Biblia, si la podemos leer desde ese lugar. Después, a nuestras iglesias llegan personas heridas, lastimadas, que se acercan a la fe, y si uno tiene conocimientos de este tema y tiene esta mirada, sabrá cómo restaurar las heridas del pasado, cómo asistir a las víctimas que en el presente están con problemas y curar las heridas, ¿no? Las antiguas, las nuevas. La iglesia tiene, y está reconocido en los medios seculares y especializados, que las comunidades de fe, cuando actúan como corresponde, conforme a lo que Dios pensó para nuestras comunidades, tienen un efecto sanador tremendo, ¿no? Protector, preventivo y sanador. Porque las personas que profesan una fe, en su gran mayoría, antes de ir al centro especializado, antes de ir al profesional de la salud o al médico, va a ir a su comunidad de fe a contar lo que le pasa, ¿no? Y se lo contará a un maestro de escuela dominical, se lo contará a su líder de jóvenes, de adolescentes, a su pastor, a su compañero de célula, de grupo pequeño, como le querramos llamar, y ahí es vital que esa persona que reciba el relato no necesita ser un experto en violencia, pero sí un oído sensible que no ate más a las víctimas, creo que le debe honra a sus padres y entonces debe soportar el maltrato, o debe olvidar o perdonar rápidamente el maltrato, ese perdón tan mal entendido a veces en estos temas, ¿no? Bueno, habría mucho para decir sobre eso, pero los dejo para que después ustedes lo investiguen más o lean el capítulo que los encargados de los coordinadores de esta charla van a entregarles. Excede el tiempo y las posibilidades de esta charla, ¿no? También me gustaría, Gabriela, si hay aportes que seguramente los debe haber, que los mismos participantes han hecho para enriquecer esta charla, y no escucharme solamente a mí, los podemos ver o leer, ¿no?
si hay cosas que han aportado de sus experiencias, que seguramente son variadas, ricas, Sí, sí, o reflexiones también. sí, también. Bueno, todos han podido ir leyendo las reflexiones y los comentarios, te vamos a ir contando. Tenés algunos admiradores en esta conferencia que están dando cuenta de la calidad que tiene tu libro, así que para ellos el agradecimiento porque nos animan a leerte. Algunas personas cuentan lo difícil que es hacer la denuncia, a veces en casos de violencia, por la represalia, los temores. Sí. Los problemas en la niñez, los niños que también mueren en oportunidades dadas por oportunidades a futuro, dice, por causa de las situaciones de violencia vividas. Después otro de los comentarios también es la violencia que se está viviendo en algunos lugares en relación a la atención a la salud. Te ayudo, Gaby, si te parece. Dice, hay otros comentarios que Sí. Por ahí es una aclaración más que un comentario, que el tema del barbijo rojo es cuando alguien va a solicitar un barbijo rojo, especialmente a una farmacia. Ese pedido es como la palabra clave, digamos, el barbijo de color rojo es la clave y no que vaya con un barbijo colocado de color rojo, digamos. Vale la pena la aclaración para vale que... la aclaración, sí. Hay otros comentarios más, lo cual... También en relación a experiencias vividas durante este tiempo de nacimientos o de enfermedad, de familiares o de problemas que tienen que ver con el contexto en cuanto a otras situaciones que abonan a que la situación de violencia se incremente, como son algunos problemas sociales, o nos contaban también hasta de sismos o movimientos que traen aparejado también temores, situaciones muy diversas porque tenemos participantes de distintos lugares y con distintas experiencias. Sí. La preocupación de los docentes en relación a la violencia, a situaciones de abuso también. Fabián, estabas diciendo algo. Bien, sí, quizás yo un poquito mirando la hora y no quisiendo que se extienda mucho más la reunión y valorando todo el tiempo que pudimos escucharte, María Elena, y agradeciéndote, yo le decía hace un ratito a Gabriela, por privado, le decía que el ritmo y la carencia con que va llevando la charla es como que te va de a poco metiendo de un tema general a un tema tan sensible y tan presente, y muchas veces que quiere ser invisibilizado, pero que es está demasiado a la vista para los que queremos abrir los ojos. Así que verdaderamente agradecerte tu tiempo, tu charla, tu conferencia, quienes te conocemos, tu práctica, porque sabemos que esto lo combinas con la práctica, no es que solamente lo pones desde libros o desde la palabra, sino también desde el cuerpo y de la acción. Y me gustaría si vos quisieras hacer alguna palabra de cierre de la conferencia y luego agradeceríamos a toda la gente que estuvo participando y quisiera hacer 2 o 3 anuncios finales. ¿Te parece, María Elena? Sí, muy breve, muy breve. Mencioné que esto claramente no fue el ideal de Dios, no fue el designio original de Dios, que pensó los vínculos humanos para hacernos bien, para parecernos a Él, ¿no? Claramente, esto contradice abiertamente el diseño original de Dios. Pero
lo que quiero mencionar es que Jesucristo es la esperanza de una nueva humanidad. Cuando se habla de la esperanza, de lo que nos va a traer la experiencia de esta pandemia, que nos va a hacer mejores, que vamos a ser todos más buenos, vamos a cuidar el planeta, etcétera, como decíamos antes, la verdad que descreo, pero no por ser pesimista, sino porque realmente si no hay una transformación profunda que se encuentra en Jesucristo, y cuando hablo de transformación profunda no hablo solamente del área espiritual, ¿no? Que a veces lo hemos reducido a la salvación espiritual, ¿no es cierto? Sino que la vida en Jesucristo llega a todas las áreas, llega a nuestras áreas emocionales, llega a nuestros vínculos, a nuestras familias, a nuestras comunidades de fe, a nuestro barrio, etcétera, ¿no? Entonces, quiero mencionar eso, Jesucristo es la esperanza de una nueva humanidad, y en Él, en su práctica, en lo que Él dijo, habló e hizo, es donde se refleja cuál es la esperanza, ¿no? Este ministerio de la reconciliación que nos fue encomendado, esta atención por los más vulnerables que Jesús manifestó en todas sus prácticas, no dio un discurso, ¿no es cierto?, ni usó la palabra los más vulnerables, pero lo practicó todo el tiempo, ¿no? Y dice ahí en Hebreos que hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y que Dios nos hable a través de Jesucristo con respecto a este tema. Y el libro del cual les vamos a facilitar el capítulo 5 se llama Rompamos el silencio. Yo ya había escrito todo el libro y no tenía el título. Yo quiero reconocer a Ediciones Kairos y especialmente a René Padilla, y él fue mi editor, quiso ser mi editor, y para mí fue un lujo, un privilegio, algo impensado, hace ya varios años, en la primera edición, y él fue el que le puso el título, Rompamos el silencio, ¿no? Y fue tan significativo, porque realmente esto es lo que se necesita hacer, romper el silencio sobre estos temas. Entonces no es solamente el título de un libro, es una propuesta, ¿no? Y yo agradezco a UCEL, Instituto Wesley, y las personas de ustedes, encarnado en las personas de ustedes, que abre este espacio para hablar de estas cosas y romper el silencio, mostrar lo que hay, que es doloroso, pero también ir hacia una esperanza que no está basada en ilusiones, sino que es una esperanza cierta, si seguimos a Jesucristo y sus mandatos, ¿no? Y los transmitimos y los vivimos. Imperfectamente, como podemos, mientras vamos transitando esta vida, pero tratando, ¿no?, de reflejar más a Él, habrá menos maltrato entre nosotros. Así que gracias. Muchísimas gracias a vos, María Elena. Hago mías tus palabras también en este cierre, y como desafío, como nuevas posibilidades para poner el cuerpo, y no solamente la reflexión frente a todas estas cosas que vos estuviste narrando, y sobre todo este final, digamos, de darle ese contenido desde la fe, desde el Evangelio, que es justamente lo que proclamamos como algo transformador. Así es, así es. Para cerrar, yo quisiera compartirles algunos eventos que estamos programando prontamente, y para ello se los voy a mostrar acá por pantalla, a ver si me sale hacerlo bien. Creo que sería por acá. A ver si ahí, me parece que no, pero bueno. Sí. Creo que no lo estoy viendo como quisiera. Se está viendo, ¿eh? Se está viendo.
Se está viendo cortado, me parece, ¿cierto? A ver ahí, ¿se ve mejor? No. Sí, espera que reaccione. Mientras vos vas acomodando la pantalla, Fabián, leo algunos de los comentarios de agradecimiento, porque están hablando de una tremenda bendición de esta experiencia, agradeciendo a María Elena por la exposición, porque nos ayuda a pensar en este tiempo difícil, por la oportunidad de aprender sobre esta temática. Bien. Bien, ahí creo que se ve mejor. Ahí creo que se ve mejor, sí. Me parece que sí. Y la idea era poder compartirle que el lunes 3 de agosto vamos a tener una nueva conferencia sobre el tema de una mentalidad antidepresiva. Está basado en un libro justamente de Mirita, le decimos, Miriam Fervenza Megurini, y justamente quien hizo el prólogo de este libro fue María Elena. Así que es una gran conocida también de María Elena, y creo que es una temática que también, lamentablemente, con nuestra pandemia extendida y nuestro aislamiento, distanciamiento, ya con más de 100 días, por lo menos por acá, por Argentina, y con también muchos días por Latinoamérica, es un tema que genera también situaciones de depresión, de angustia, de malestar permanente, y creo que va a ser una muy buena conferencia. Ya vamos a estar informándole, tenemos sus correos para el día 3 de agosto, es una actividad que va a ser libre y gratuita. Y luego les comentábamos que tenemos 2 diplomaturas que van a estar comenzando también en agosto, en la segunda parte del año aquí para Argentina, en Biblia y Teología, que va a comenzar el 4 de agosto, y en Pastoral y Gestión Comunitaria, que va a comenzar el 18 de agosto. Esta información que yo se lo estoy diciendo rápidamente aquí en forma oral, ustedes escribiéndonos al correo, que puede poner Gabriela en el chat, en este correo, que es que está aquí, pueden tener mayor información. institutowesley@ucel.edu.ar. Así que lo que voy a hacer ahora es habilitar los micrófonos para saludarnos y saludarla también a María Elena, dándole muchísimas gracias nuevamente por tu participación, por tu compromiso, por tus palabras, por tus acciones, que han sido de mucho beneficio. Muchísimas gracias, María Elena, y nos podemos saludar. Gracias a ustedes y a todos los que participaron hoy, ¿eh? Lindo encontrarlos acá, aunque, bueno, hacía la distancia, pero fue bueno, fue muy bueno. Así es. Muy bueno. Bendiciones.